Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución genuina, nacida de las entrañas mismas de la comunidad de Villa González. Una comunidad que se ha dedicado a trabajar, como siempre, ha sido una comunidad muy trabajadora y sus contornos. Y esa institución que se llama Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado nació para brindarle servicio a esas familias muy humildes, principalmente a los más pobres, que carecen de recursos, los más mínimos recursos, no lo tienen para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer, tan costosa, difícil de luchar con una enfermedad como esa. Hay que apoyarla. Ese tipo de instituciones tienen que ser apoyadas por las comunidades porque hay más en el país. Hay mucha gente que tiene esa vocación comunitaria, ese comunitarismo de ayudar a los demás, al prójimo más carenciado en este caso. Hay que apoyarlo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra buena iniciativa para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente de firmísima formación cristiana y con Dios para el servicio de Dios. Son manos de Dios. Y esa gente hace un esfuerzo extraordinario para formar jóvenes en alto riesgo. Es una labor que merece el apoyo de la comunidad, porque eso es costoso también. Apóyenlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón,
aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, de algunos datos, porque he visto el precio del cacao. Me ha dejado hoy todavía más impactado. Y me alegro que los productores nacionales puedan estar expuestos, ay Dios, a los mejores y mayores precios de compra de su cacao, que hay que producirlo con mucho cuidado y que hasta con mucha suerte, porque imagínense ustedes, en medio de este trajinar, ambiente de política electoral, funcionarios mediocres, descuidados, y tengo fuerza moral para decir que son descuidados, porque tengo muchos años diciendo aquí todos los problemas que se enfrenta el país desde el punto de vista fitosanitario. Siempre he hablado de eso. He hablado de trazabilidad, todas esas trazas de productos que quedan que van a los mercados a través de los productos de exportación y de consumo local. Porque cuando nosotros le vendemos a un hotel, le estamos vendiendo al exterior. Pero aquí, imagínense ustedes, la trazabilidad. Estados Unidos es exigente, y Europa, y otros países desarrollados, China incluso. Rusia, me imagino también, Europa, Inglaterra y todos los países que compran a República Dominicana. Entonces hay que cuidar el país de que tenga productos sanos, inocuos, higiénicos, limpios, y que los productores estén libres de esas plagas. Por eso yo con el cacao hago tanto énfasis, porque le tengo miedo a la monilia que está en Jamaica. Pero un país como este abierto, que es un desorden, que por 40 pesos cualquier sinvergüenza en un aeropuerto, un muelle, deja pasar cualquier producto de esto y nos crea un problema serísimo, porque ya los tenemos. El Wallon Bean, quién sabe cómo llegó al país. Aquí hay funcionarios y políticos que han ido a Taiwán y en un saco, en los bolsillos de un saco, traen materiales genéticos, pues semillas y fruta y quién sabe, traen de todo. Y lo entran al país sin hacer ni siquiera un pequeño análisis de riesgo. Oigan cómo es que hemos estado en este país. Y así llegó tal vez la cigatoca negra, vino de Fiji, de allá de las Polinesia o de la Micronesia, qué sé yo. Llegó la cigatoca negra al país. Y así han llegado muchísimas enfermedades a esta isla. Abierta, es verdad. Cuando vuelo hay de todo. Nosotros hemos dicho de que esa mosca de la fruta allí, un peligro. ¿Por qué? Porque hay un flujo de gente ahí que viene y hay gente importante. Por ejemplo, ese aeropuerto de La Romana es un aeropuerto privado de La Romana. Ustedes saben los magnates que llegan ahí, traen sus cosas. ¿Quién los controla? ¿Quién los vigila? A todos esos magnates que llegan a Casa de Campo, a ese resort, ¿quién vigila aquello? Si cualquier infeliz agrónomo o técnico que gana centavo allí lo sobornan probablemente con algunos pesitos. Pero resulta que un elemento de esto trae un corte de carne de res y trae unas chuletas de res o qué sé yo, unas costillas de res o trae carne de res, unos tibón y steak, bueno, todo estas denominaciones. Pero resulta que la carne con hueso de res está prohibida que entre a la República Dominicana desde los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay vaca loca, esa enfermedad que aquí no la tenemos, pero hay que poner esas restricciones. ¿Están dispuestos a poner esas restricciones en Romana, por ejemplo? O en Punta Cana, que son aeropuertos privados.
Esos son los problemas. Ojalá mis cacaoteros, mis cacaocultores no tengan que enfrentarse a la monilia. O los productores de plátano y de banano, de musáceas, que no tengamos que enfrentar el Fusarium raza 4, ese hongo terriblemente dañino. Pero vamos a lo que es. El precio del cacao, $4,438 la tonelada. Y este anuncio va dirigido a mi amigo el doctor Marino Vinicio Castillo, productor de cacao de la provincia de Duarte, allá en su región del Nordeste. Estos precios son extraordinariamente atractivos. $4,438 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El azúcar, 22,96. Bueno, todavía el precio. El café, 184,95. El petróleo, 72,40. El oro, 2,029. Con 70 la onza. La plata 23.07, cobre 3,76. El dólar, Banco Central anuncia 58.68 para la compra, 58.6886 para la compra, y para la venta 59.04, 0424. Ese es el precio del dólar según la tasa promedio ponderada del Banco Central. Y hay un pequeño, qué sé yo, hay cierta, vamos a decir, cierta aprehensión en algunos tuiteros y gente de los mensajes de WhatsApp y de redes, gente de redes. Hay algunas aprehensiones porque el presidente hizo un anuncio tal vez un poco imprudente con el asunto este del dólar, porque a veces usted tal vez al tratar de ser muy exclamatorio o ser positivista o ser optimista, pero yo he dicho, el optimismo en exceso es tan dañino como el pesimismo. Entonces no se puede ser tan optimista que usted dé pie a que la gente piense tal vez que no es así. El presidente ha dicho, no se preocupen por el dólar, pero presidente, usted no debió decir, yo entiendo eso, que no debió decir el presidente eso. ¿Por qué? Porque el presidente es un político que está en campaña. Y eso da pie a pensar que hay algo muy malo. Y yo creo que además a él no le creen mucho, porque que el presidente ha dicho muchas cosas que después las niega o no, o ni siquiera dice que las dijo. Entonces la gente no le cree mucho, porque la palabra de Luis Abinader, presidente, hay que decirlo que está devaluada por muchas de esas cosas que dice hoy, dijo ayer, o cuando era candidato, decía una cosa y después que es presidente ha dicho otras. Entonces al presidente que le dé eso a Valdés, es Valdés que tiene que hablar de dólar aquí. Héctor Valdés, el licenciado Héctor Valdés, que tiene credibilidad total en este país, porque es el hombre que ha manejado toda la economía en los últimos 30 años con éxito, porque la economía dominicana, porque haya tenido un año difícil como este año que pasó, pero no ha sido la debacle. La debacle fue aquel periodo 2003-2004, en que el país estuvo expirante y con una tasa de dólar, señores, que estaba a los niveles que tiene hoy, 20 años atrás.
óigase bien, 20 años atrás tiene los niveles el dólar hoy. Lo tuvo ayer, 20 años atrás, pero más. El Banco Central tenía menos 17 millones de dólares. Oigan bien, el Banco Central tenía menos 17 millones de dólares de lo que debía tener como reserva técnica en el periodo 2000-2004. Entonces, no es hoy la situación, no es esa. El Banco Central tiene 15 mil millones de dólares o 14 mil millones de dólares de reservas. No es aquella economía ni es aquel caos, aquel manicomio administrativo. Muy bien. Entonces, es bueno que Valdés, sería Valdés la persona ideal que hable y le hable al país de que no hay temor con el dólar, que no hay temor en seguir, porque acabamos de salir de unas navidades, acabamos de recibir más de 10 mil millones de dólares en divisas. La zona franca dice que exportaron más de 8 mil millones de dólares. El turismo, ya no caben más elogios para el turismo. Más de 10 mil millones de dólares. Todavía se están anunciando 66 barcos para este mes en Puerto Plata, cruceristas. Que hablando de cruceristas, y entre paréntesis, sería bueno que nos digan cuándo vuelve el otro de Pedernales, otro crucero para Pedernales, porque que no me hagan ahora que fue todo una especie de tramón y allí, bueno, que venga el barco. Y ahora, ¿cuándo viene el otro? Para que la gente no se desestimule o pierda el impulso en Pedernales, que tal vez entienden que ya esa era el banderazo para darle inicio a las actividades turísticas pesadas en Pedernales. Entonces, yo pienso que Valdés tiene todas esas referencias. Sabe cómo anda el mundo, sabe cómo está la economía, sabe las reservas que tenemos, sabe las entradas de divisa que manejamos. Este es un país que recibe más de 40 mil millones de dólares en divisa. O me imagino yo que debe recibir alrededor de 35 o 40 mil millones de dólares en divisa por año. Y el Banco Central tiene una proporción de 5 o 6, casi 6, o de 5 a 6 meses de importaciones se pueden cubrir con las divisas que tenemos en reservas. Más de un 14%, por encima de un 10%, que es lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sería bueno que Valdés, repito, que tiene credibilidad, le diga al país, mire, no hay problema en seguir. El Banco Central garantiza que el dólar tendrá su pequeña fortaleza, la tendrá como siempre la ha tenido, que más o menos 1 punto por año, 1 punto y algo. Se fortalece el dólar con respecto al peso, o que el peso se devalúa un 1%, un 1.15, 1.25% se devalúa el peso año tras año, y por eso de 37, que comenzamos por allá, por el 2004, hoy estamos en 59, en 60 prácticamente. ¿Por qué? Bueno, porque usted va perdiendo 1 punto por año. Entonces, si estamos casi en 40 y usted pierde 1, estamos en 20, son 60 más o menos. Entonces, 1 punto y pico por año. Es decir, que hable el gobernador mejor y que no hable el presidente, porque al presidente nadie le cree esas cosas. Y lo que hace es atemorizar a la gente, porque ¿qué dice la gente? El presidente puede decir eso, no le teman al dólar. Pero es que él tiene 70 millones de dólares clavados en los paraísos fiscales. Así cualquiera habla de que no hay problema en seguirme. Vamos a una pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a seguir. Señores, hay resoluciones que supuestamente mandatan su cumplimiento. Esas resoluciones de la Junta Central Electoral. Porque a raíz del problema que se presentó en Asua, en la fortaleza de Asua, con los vehículos con propaganda del PRM, eso es común en los gobiernos de aquel PRD que fue infiltrado por aquel PPHismo que terminó en un PPHisme. Pues vamos a decir las cosas con su claridad. Ese PPH, cuando se entendía que las Fuerzas Armadas estaban apartadas, porque yo creo que el gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, ayudó bastante a sacar a los militares de la política. Ya venía el trabajo que se hizo con don Antonio Guzmán, Mayuda, que fue un trabajo de despolitización profunda de las Fuerzas Armadas, y los generales de la época de Balaguer entendieron eso, que aquellos exabruptos, aquellos excesos, aquellas indecencias militares haciendo política no se podían permitir. Recuerdo un amigo mío, siendo yo gerente de INEPRE en una localidad del interior en 1976-77, esa campaña durísima de reelección para Balaguer. Y ese amigo mío, general del ejército, él se calificaba como el gobernador militar de la zona y al mismo tiempo representante del Partido Reformista y del presidente Balaguer. Es decir, los políticos tenían que ir a hacerle, como se dice, hacerle reverencia al general del ejército. Y esas cosas que yo recuerdo que ya para esa época, como uno no tenía esa formación de esa marcialidad excesiva, nosotros no éramos partidarios de eso. Los jóvenes reformistas, mejor dicho, de esa época. Entonces, yo tenía esa responsabilidad, pero yo se lo decía, miren,
esto no se puede llevar así. Esto así no es verdad, que este país nosotros no vamos a salir adelante con este militarismo, y se lo decía mi jefe, vamos a perder las elecciones, pero no es Balaguer, la vamos a perder porque la Guardia, ya la gente está harta de la Guardia, de sus abusos y de sus excesos. Se lo dije yo a mi jefe, que era el doctor Ricardo Ricú Rodríguez, que en paz descanse, ese caballerazo que fue y ese funcionariazo que fue Ricardo Ricú, un hombre serísimo, de los funcionarios más serios de este país. Que en paz descanse esa alma buena de el doctor Ricardo Ricú Rodríguez. Entonces uno vivió esa época. El gobierno de don Antonio Guzmán, diríamos que no dejó títere con cabeza, descabezó eso. Esa es la verdad. Y vino una generación de militares que vamos a suponer que le rindieran alguna adhesión a don Antonio Guzmán, porque fue gente que estuvo frenada sus ascensos militares, porque entonces todo era en un ambiente de clanes militares. Esa es la pura verdad, porque hay que decir la verdad. Entonces surgieron gente que estuvieron allí, como te dice, aplastados por esos clanes, y el que no era de esos clanes no subía o no lo nombraban. Entonces Balaguer, que era un político que estaba maniobrando con esos grupos, tenía casi que cumplir lo que dijeran los clanes, los jefes de clanes. Pero eso es historia. Entonces, esas cosas se fueron superando. En el gobierno de Salvador Blanco, Salvador Blanco descabezó la Guardia también. Hizo prácticamente no voy a decir una limpieza, porque no es que estaba sucia, pero las luchas internas de PRDistas, él entendía que ya el guzmanismo había como avanzado mucho y había que hacer un Jorge Blanquismo militar. Y así se hizo. Entonces, esas pugnas vinieron y eso fue un caos. Hasta que viene Leonel Fernández, que no viene con esas, diríamos, no tiene necesidad de eso. Porque la cúpula balaguerista ya, el Balaguer del 96 no era aquel Balaguer del 78. Ya Balaguer no dependía de ese militarismo, ni ya se habían superado eso. Y Balaguer había superado eso. Además, el país había avanzado y ya esos militares fueron inhabilitados para eso. Esa es la pura verdad. Entonces, Leonel Fernández subió en el 96 sin esos compromisos de guardia ni nada de eso, y no necesitó de eso, y se fue adecentando la guardia hasta que vino el PPH con estas locuras, todo aquel PPHismo y el pepismo, vamos a decir, de Pepe y todos esos muchachos con un mandatario, un hombre que era un hombre medalaganario y haciendo muchísimas payasadas. Hipólito Mejía se vestía de militar, vestía hasta los nietos de militares. Y entonces comenzó en esa alcahuetería con los guardias, y los guardias de alcahuete también comenzaron a hacerle, pleitesías, y llegaron a hacer hasta aquella figura de un caballero con un caballo alado, Pegaso. Oigan hasta dónde llegaron esos guardias alcahuetes, porque es que siempre hay de todo eso. Entonces, el PPH fue un distorsionador de esa política de exclusión de la guardia en las agrupaciones políticas. Entonces trajo la política, el PPHismo trajo la política a los cuarteles de nuevo, y eso se armó ese relajo, de tal forma que para entregar el poder se temía a un plan B militar. Oigan hasta dónde se llegó ahí con esa actuación del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces eso comenzó a hacerle efecto a la guardia de nuevo, porque entonces se vio politizado eso. El militar comenzó a participar, Hipólito Mejía se creyó que él era un Trujillito, y entonces los militares se involucraron hasta en la droga.
Señor, y cuando cae Quirino y cae el régimen de Hipólito Mejía, hay que limpiar la guardia. Entonces el gobierno de Leonel Fernández tuvo que venir con una limpieza en la guardia y sacar muchísimos guardias relacionados con Quirino y la droga y un desastre. Y que me digan que no es verdad, porque ahí está la historia reciente todavía de eso. Huellas están ahí visibles todavía. Eso no hay duda que comenzó a distorsionar la guardia de nuevo. Pero afortunadamente en el gobierno de Leonel Fernández siguió, Leonel es más civilista, no tenía que apelar a eso. Y entonces se fue despejando el nivel de políticos, guardias políticos. No fue necesario ver eso. Vino Danilo Medina y tampoco los guardias se involucraron en la política. Esa es la pura verdad. Y esos 20 años, esos 16 años del PLD gobernando, la guardia no tuvo participación política. Pero en el gobierno de Danilo Medina, al final, hubo un coronel que seguía al penco, que estaba ahí en obra pública, y ese se puso loco. Un coronel ahí del ejército se puso loco y comenzó a hablar muchísimos disparates de Gonzalo Castillo y diciendo que bueno, y se pronunció políticamente ese coronel, yo recuerdo, un escándalo. Entonces, ya esa cosa, eso era ya muy, diríamos, muy al margen, eso fue un caso muy aislado. Los militares estaban fuera de eso, pero ya llegó el PPHismo de nuevo al poder, ahí anda, la guardia politizada, pero el jefe de la guardia era ¿quién? Era el hombre que andaba con Hipólito Mejía para arriba y para abajo. Ahí andan los guardias ya buscando, ¿cómo se dice?, el ascenso, buscando la forma de que Hipólito Mejía o el general es el amigo de Hipólito Mejía hizo que lo nombraran ahí, ya eso es una contaminación de nuevo con ese problema. Entonces vamos a ver si estas resoluciones que emite la Junta, que mandatan responsabilidades, ¿qué va a hacer la Junta? Nada, no van a hacer nada. Ahora una simple comunicación, un comunicado, Junta Central Electoral, ahí anda el comunicado, prohibición a militares y funcionarios electorales. En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios empleados de los organismos electorales, les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral. Ahora, ¿y cuáles son las consecuencias, señores de la Junta Central Electoral? Bla, 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 bla. Pamplinas. ¿Cuáles son las consecuencias? Votaron los militares. Un simple traslado, ahí siguen haciendo política donde lo mandan. Lo mismo. Y ojalá no salgan involucrados en actos, diríamos, más dolosos para la estabilidad de los partidos políticos que están en la oposición. Porque siempre se van a abanderar por el poder. Entonces, la Junta tiene a bien precisar que las Fuerzas Armadas están sujetas al orden constitucional y legal vigente, pero si el jefe, el comandante en jefe, se lo tolera, ¿qué es lo que le van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la Junta con esto? ¿Qué mandata esto? ¿A qué mandatan estas resoluciones? A su cumplimiento, pero ¿el cumplimiento de qué? ¿Cuáles son las consecuencias, como hemos dicho? Entonces, dos partidos de oposición, diríamos, la Alianza Rescate RD. Oposición sugiere a la Junta creación de mesa técnica. Yo creo que esa idea no es mala y el partido del poder debe aceptarla porque cualquier error técnico que puede haberlo ahí, y en la auditoría que se hizo recientemente se determinó que hay fallas y que hay fallas que pueden ser peor mañana porque se pueden afectar cómputos, conteo, transmisión de información, etcétera, porque el software no está bien o no está seguro de que pueda ser afectado o dañado, qué sé yo. Yo no conozco mucho de esto. Entonces,
esa mesa técnica, vamos a ver si la Junta tal vez hace caso a ellos, porque la Junta ¿de qué? ¿Para qué sirve la Junta Central Electoral? ¿Sabe el dinero que nosotros gastamos para que no hagan nada allí? Más que contar los boticos cuando lo tienen que contar mal contado. Los gastos no se meten en eso. El uso de los recursos del Estado, pero nunca se han metido en eso. Porque no es que este gobierno es el único que gasta los recursos públicos. Los demás lo han hecho lo mismo, pero tampoco las juntas centrales electorales que hemos tenido no sirven para nada de eso. La propaganda política, el inicio de las campañas políticas a destiempo, candidatos narcotraficantes, electos narcotraficantes que son ilícitos, con dinero del ilícito. ¿Y qué hace la Junta Central Electoral? Nada ha hecho, nunca ha hecho nada. ¿Cuál es el castigo que debiera dársele a un partido que se dé el lujo de llevar 5 o 6 diputados marcados por el narcotráfico y el dinero del ilícito, de tráfico de droga, y no haya recibido la más mínima amonestación? El partido oficial, cargado de narcotraficantes, montado narcoapoyos que han delegitimado el poder mismo que hoy se pretende preservar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son 1000 cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El doctor Marino Vinicio Castillo publica hoy miércoles su blog La Pregunta, metamorfosis de lo insular a lo regional y mundial. Ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo para hoy, lectura obligada, comenzando, como dice él, con ese vaho que vean esos problemas de esa nación norteamericana, que es la nación líder también. Pero ahí está, metamorfosis de lo insular
Pensé que me la iba a colocar de nuevo. Ok, metamorfosis de lo insular a lo regional y mundial. Ese es el tema de ese trabajo de Marino Vinicio Castillo. Como siempre, todos los miércoles publica con su recto juicio de razón y de palabra. Se siente un vaho de conflictos mayores a escala mundial y hay mucha turbulencia en el seno mismo de una nación superpoderosa cuyos desequilibrios generan ondas de réplicas en otras muchas, algunas de las cuales ya son escenarios de guerras inminentes en curso y por escalar. Les invito a que lean a Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Bien, entonces yo he dicho aquí muchísimas veces, el gobierno de don Luis Abinader se me parece mucho a ese PPH de Hipólito Mejía y no es bueno llegar allá. Dije que la diferencia, y ayer lo planteaba, es precisamente la permanencia de Héctor Valdés Alviso al frente del Banco Central y de la economía, del manejo de la economía. Y decía ayer que si él no estuviera en esas funciones, de las cuales 30 años ha tenido influencia de primer nivel ahí y más de 20 años siendo el gobernador, este país hoy estuviera en el hondón, este gobierno estuviera en el piso, digo yo, tal vez en un exceso de elogio al Banco Central, pero creo que no peco de exclamatorio con estas cosas, ni de declamatorio tampoco, menos, pero no peco de lisonjero tampoco, porque la realidad está ahí. Pero no la realidad solamente que la vean los de aquí, sino que los organismos que monitorean esta economía y las certificaciones, las certificadoras de riesgo, esas instituciones bancarias norteamericanas tan prestigiosas, bueno, no ven este país como si estuviéramos nosotros en una argentinización. Pero podemos llegar a la argentinización si siguen las deudas como van, porque este gobierno lleva ya las deudas, vimos un titular de 348 mil millones de pesos para el pago de deuda, y sigue este festival como nada, y eso debe preocupar a este país. Entonces, yo soy de lo que digo que me preocupa, porque soy un dominicano, tengo mi familia, que no la quiero ver a mis nietos, no lo quiero ver involucrado en aquellas desgracias que hoy hemos visto, por ejemplo, de esa Argentina y lo que hemos pasado nosotros también, las humillaciones que hemos pasado por esos gobiernos endeudadores e irresponsables. Yo he dicho aquí que hay un fatídico emparejamiento con ese pasado del PPH que es un peligro y Luis Abinader debe cuidarse. Tal vez ese flanco económico cubierto por esa experiencia vastísima de Valdés sea un freno a ese desenfreno. Muy bien. Ojalá, para bien del país. Pero este gobierno va dando prueba de que vaya a unas elecciones y nos va a llevar probablemente a una situación que va a ser ingobernable el país, digo yo. Porque todo lo resuelve a papeletazo limpio, pero al mismo tiempo se ha ido descomponiendo la situación. Por ejemplo, ese caso de la guardia, de la politización de los guardias y de los cuarteles, peligrosamente involucrándose en esos asuntos políticos. Eso viene del PPH, como lo acabo de explicar hace un rato. ¿Qué más? Todo este deterioro con tarjetas, entregando dinero público en forma por torrentes. Secuestran tarjetas, se pierden, usted no sabe qué descontrol hay ahí, millones de pesos perdidos y botados, echados, como se dice, a la corriente, a la cañada. Y este dinero, se ha gastado un dinero extraordinario y se ha perdido dinero, se han robado dinero. Y el gobierno todo lo resuelve a papeletazo limpio, llegando a la indecencia de buscar un préstamo de 100 millones de dólares para regalarlo.
Ya la oposición, la fuerza del pueblo, le ha dicho, no, esos son bonos votos. Es decir, este gobierno está dispuesto a comprar los votos de las elecciones. Eso es una barbaridad. El dinero y el escándalo no dan poder. No es verdad que dan poder político, no es verdad. Son situaciones que se pueden presentar y ayudan, pero no dan poder político. Porque usted no va a poder comprar a todo el mundo, pero el presidente parece que le han metido en la cabeza de cuarto para que usted gane las elecciones cómodas. Yo lo he dicho aquí, es a papeletazo limpio. Va a San Juan, sé cuántos se perdieron con la habichuela, presidente, se perdieron 200 millones, dele 200 millones de pesos a los habichueleros, dele 50 a los arroceros para que compren, pero ese no es estructural. Lo he dicho muchísimas veces aquí. Dele 140 a los bananeros, muy bien, dele a los lecheros, dele a los polleros, dele a los porcicultores, dele a los productores de vegetales que ahora con la mosca y la... Pero venga acá, presidente, pero así no se puede gobernar este país, porque usted a dónde nos va a llevar con esta deuda. Pero nadie dice, muy poco dicen. Claro, no dicen nada aquellos que han ido depositando, aquellos que van y depositan, como se dice, sus ruegos en esos altares del abinaderismo, gente que va en forma sumisa, complaciente, todo lo ve bien porque recibe sus dineros, sus, qué sé yo, sus regalos, sus atenciones, o son voces y plumas de alquiler, como hemos dicho. Entonces esa gente va bien y se le importa. Esa es la verdad. Pero yo creo que hay que ver todavía ese troglodismo del Tribunal Superior Electoral. Eso viene del PPHismo o del PPHisme, porque también hay que decir eso, porque siempre se generaron todos esos chismes. Eso de supérate, propio de PPHismo, lo del Tribunal Superior Electoral, propio del PPHismo. La ley que crea el DNI ahora, eso es otra. O sea, ¿para qué? ¿Por qué el gobierno tiene que meterse en esto ahora? En este, ¿cómo diríamos? En este berenjenal con los medios de comunicación. Los periódicos ya están analizando a ver por dónde anda esta especie de ley mordaza. Pero usted sabe lo que es que el DNI. Usted dice que si yo por ejemplo digo que sea algo aquí, de una vez me llaman del DNI, diga que es lo que usted sepa, díganoslo a nosotros. Si no, lo vamos a meter preso a usted. Pero venga acá, yo tengo que ser caliente. Es decir, una ley que caiga ahora en tiempo electoral, pero uno dice, ¿pero en qué estamos? Como es un manicomio administrativo, honestamente. Vamos a ver qué dicen los periódicos. Pero eso nada más se daba con un PPHismo gobernando, ese fatídico emparejamiento con el pasado, que yo me he permitido definirlo así. Entonces, ¿qué otra cosa? Esa tarjeta que ya yo hablé de eso. Son muchísimas conductas que nos están llevando a ese fatídico pasado que debió estar ya sepultado, pero está vigente porque el señor que le dio vida a ese movimiento de PPHismo está ahí dirigiendo medio Estado, medio gobierno. La verdad es que a mí me apena que el país tenga que ver esta vulgarización. Toda esa vulgarización de la cultura popular viene de allá. Todas estas cortesanías vienen de esa conducta PPHista. Es decir, es un cóctel de cosas que vienen del cuartel, esas puertas falsas del cuartel. ¿Por qué tener puertas falsas del cuartel, cuando el cuartel ya lo que tenemos que buscar es que se discipline y que esas Fuerzas Armadas traten de ser más limpias, más organizadas, más profesionales, que estén dedicadas a sus tareas?
No, lo que están dedicadas es al negocio, una frontera mal cuidada, llena de corruptelas, dejando pasar haitianos, y eso ya hoy estamos inundados de haitianos porque la Guardia, el Ejército de la República Dominicana se ha dado el lujo de ir a corromperse a la frontera. Pero señores, miren cómo está el país lleno de haitianos. ¿Quién lo dejó entrar? Los guardias. ¿Quién lo acepta que vuelvan y se reentren al país? Los guardias, excepto las visas que expiden los cónsules nombrados por el comandante jefe de los guardias. Entonces todo un relajo y hemos llenado el país de haitianos y hoy tenemos una nación haitiana aquí adentro y un pacto de nación que es un pacto de ficción, que no vamos para ningún lado y no es más que un buen engaño puramente electorero. Porque ese país, ¿de qué nos hemos beneficiado del pacto de nación? De nada, solo anuncios, muchos papeles, un acto allí en el palacio, muchísima gente seria, observando y firmando y poniendo su firma, haciendo prácticamente, poniéndolo de mojigatos a la gente allí. Porque ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? No ha hecho nada, ni va a hacer nada, porque eso no es lo que todo el mundo espera que debe hacer un gobierno serio y responsable, que tenga que poner el orden en este país y no tener este desorden de inmigrantes que están hoy aquí prácticamente avasallando a los dominicanos. ¿Por qué que Donald Trump hoy tiene opciones de volver a la presidencia de los Estados Unidos? Porque tiene ese discurso en contra, dice, nos están dañando la sangre. Oiga hasta dónde llega el señor Donald Trump, que le están contaminando la sangre a Norteamérica, los inmigrantes. Oigan hasta dónde llega ese, pero con ese discurso tiene posibilidad de retornar. Entonces nosotros no podemos decir eso porque somos malos, entonces somos racistas. Somos anti-haitianos si nosotros planteamos eso. Pero Donald Trump lo puede decir, porque es blanco, porque es racista, porque es del Ku Klux Klan, o porque es republicano, o porque es millonario, o porque es un expresidente de los Estados Unidos, señores. Y oigan cómo se atreve a hablar y decir que todos estos países son hoyos de letrinas, o hoyos de letrinas, mejor dicho. Entonces, ¿para dónde que vamos entonces? Y nosotros no podemos decir, ni siquiera podemos decir, porque se malinterpreta, que los haitianos nos están saturando a la República Dominicana. No, no se puede decir porque somos xenófobos y somos racistas. Y el gobierno con un pacto de nación como para reírse, por eso le llamo pacto de ficción. Pero toda esa conducta, todo eso es PPHismo, es ese fatídico emparejamiento con el pasado. Señores, es la misma conducta que lleva este gobierno, ese gobierno de Hipólito Mejía. Y ojalá que Luis Abinader pueda, qué sé yo, reflexionar. No tiene Salomones, pues lo hemos dicho, no tiene asesores de un gobierno que anda loco. Que le diga que esas cosas no se pueden ni siquiera, no es que se toleren, no, que no se puedan tolerar. Sino que ya debemos superar esas cosas. ¿Cómo es posible que el presidente ande con árganas de dinero, lo que hacía Ulises Heró? Comprando conciencia, como se dice, fíjense la oposición señalándole, comprando conciencia. Pero ¿y cómo es posible que volvamos a lo mismo? Porque por lo menos, yo hemos dicho aquí, la visita sorpresa, Danilo Medina la simulabas, o con malvelado disimulo, la presentaba como ayuda a la agricultura y a la agropecuaria. Programas de cercanía, de qué sé yo, traer aquellas experiencias, vivencias comarcales del presidente, el presidente Medina, que vivía en los campos y vio cómo vivían los agricultores tan abandonados y quiso traer un programa de apoyo directo al campo. Eso fue lo que se vendió mal velado, disimuladamente. Pero yo he dicho que eso no iba a dar resultado y que solamente era una forma de venderse como
padrino del campo y que era el hombre que venía a salvar la situación del país desde el punto de vista de tecnología y de producción agropecuaria. Y todo fue un engaño, un gasto más. Pero así anda este gobierno también. Entonces este gobierno es peor porque anda regalando dinero, pero no está haciendo por lo menos el aguaje que hacía el otro, de entregarle el dinero a una asociación, qué sé yo, sabiendo uno que eran a directivas que le llegaban los recursos, y como siempre lo dijimos aquí, porque nunca nos callamos eso. Pero vamos a ver por dónde termina todo diríamos, este manicomio administrativo, repartiendo el dinero público de un gobierno que está en déficit, una administración deficitaria, con más de 343 mil millones de pesos en déficit. Imagínense si andamos regalando el dinero. Y con un compromiso de pago de deuda de 348 mil millones de pesos. Si no es demencial eso, señores, entonces yo creo que vamos a tener que andar sin cabeza en este país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.